Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Madeline. Miren el proyecto del día de hoy. Hoy les voy a enseñar a tejer estos lindos aretes. Miren, unos aros. Qué precioso el color. Espero que les guste, que se animen a tejerlo. Si te gusta, comparte el video para que llegue a más personas. Sin más que decir, vamos con los materiales y luego el paso a paso. Vamos a utilizar bases, hilo fino número 8. Es un rojo ladrillo, agujeta 0.75, tijeras, pinza para las bases. Vamos a utilizar también pegamento blanco para endurecer y un platito para dejar secar. Comencemos con el paso a paso. Entonces miren, vamos a comenzar con este dedo índice. Vamos a dar 10 vueltas. 1, 2, 10 vueltas. Ahora con cuidado vamos a sacar el dedo y vamos a hacer 26 medios puntos. Si no les gusta hacerlo así, pueden tejer cadenitas. Entonces llevo un medio punto, son 26. 2, aquí tenemos 26. Entonces voy a cerrar con punto deslizado. Mire dónde que voy a cerrar. Yo dejo este en el medio porque el lacito que voy a hacer encima de este, si no me sale un punto de más. Te lo digo ya por la experiencia que antes me pasaba eso. Espero que me hayan entendido. Si corto aquí, entonces tengo los 26 medio puntos, pueden contarlo. Voy a tejer 3 cadenetas. Entonces ahora voy a hacer 4 lazadas para hacer un punto puff. Entonces en este primer cadeneta, para que no se me mueva, voy a pasar por la primera aquí. Y ya hice el primero. Otra vez cojo lazada. 2, 3, 4. Entonces voy a coger lazada ahora para pasar por todo. Ahí. Y ya tengo mi primer punto. Entonces ahora hago 2 cadenetas. Y voy a hacer un punto alto con 2 lazadas. Y voy a dejar un punto. Dejo uno y voy al otro. Con 2 lazadas. Entonces voy a hacer 4. Cogí lazada. 1, 2, 3, 4. No lo hago tan apretado para que esto que voy a hacer ahora pueda pasar bien. Cojo una lazada y voy a pasar por todo aquí. Y lo cierro. Entonces ahora 2 cadenitas. 2 lazadas para hacer el siguiente.
Entonces dejo un medio punto y en el siguiente hago un punto alto, con 2 lazadas. Repite lo mismo, cojo lazada y hago 1, 2, 3, 4. Luego paso todo, nuevamente 2 cadenetas, un punto alto con 2 lazadas, dejo uno y aquí en el otro en total, como voy a dejar uno y son 26, tiene que haber 13 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Lazada, paso todo. 2 cadenetas y repito lo mismo. Tiene que haber 13. Seguimos la misma secuencia y volvemos ahora para cerrar aquí. Miren, pueden también guiarse de estos puntos que están afuera, porque tuve que desbaratar uno, me pasé con 2 por aquí más difícil. Claro que tienen problemas de la vista como yo. Estos tejidos tan pequeñitos a veces son un tanto difíciles. Te lo digo porque hasta cuando uno tiene experiencia, puede contar de más o de menos. Así que si le pasó algo así, no se preocupe. Entonces 2 cadenitas y ya terminamos aquí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Miren que queda uno por el medio. Entonces aquí vamos a hacer punto deslizado. Entonces en las cadenetas vamos a tejer 4 medios puntos. 2, 3 y 4. 4 y aquí en el punto alto vamos a tejer un medio punto. 4 medios puntos, donde están las cadenetas. 2, 3, 4. Luego aquí, donde está el punto alto, vamos a hacer un medio punto. Y así seguimos tejiendo. Entonces me falta el medio punto de este punto alto. Entonces ya aquí, punto deslizado. Entonces voy a hacer una cadeneta y voy a pasar así, punto deslizado, una cadeneta, punto deslizado, cadeneta por cada medio punto. Eso le va a dar un detallito bien bonito a nuestro tejido, y más cuando se trata de bisutería. Cadeneta, punto deslizado, cadeneta, punto deslizado,
Miren, por cada medio punto. Miren, ya aquí terminamos. Voy a pasar por detrás. Aquí hago el nudito para que no me quede feo allá adelante. Entonces voy a esconder esto. Entonces ahora voy a endurecer. Voy a poner en algo plano para que no coja forma. Listo, volvemos cuando esté seco. Miren qué bonito quedaron. Miren el otro. Vamos a ponerle la basecita. Miren, se la puse aquí en un palito, por decirlo así, un punto alto. Entonces tenemos que ponerlo sobre un punto alto. Díganme qué les pareció el tutorial. Espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo. Miren qué belleza. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Déjenme en sus comentarios qué les pareció. Suscríbete para ver más tutoriales. Comparte el video. Gracias y nos vemos en un próximo video. Bye bye.